Abran sus Biblias en Mateo 19 del 16 al 30 y todo el capítulo número 20. Mateo 19 del 16 al 30 y todo el capítulo 20, es el pasaje que el día de hoy estaremos viendo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús les dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y oyendo esto el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo eso, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo esto es posible. Respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos pues? ¿No es cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes que me habéis seguido también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel? Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre o madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la viña a contratar obreros, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, lo envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros dos que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: también ustedes ir a mi viña, y les daré lo que es justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Y les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: también ustedes a la viña, y recibieron lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña le dijo a su mayordomo: llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que han venido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno de un denario, y al recibirlo murmuraron contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti, y no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Y subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, y los escribas los condenarán a muerte, y entregarán a los gentiles para que les escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y él le dijo: ordena que tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús dijo: no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberán, y serán con el bautismo con el que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero al sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos a quienes están preparados. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándole, les dijo: saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Mas entre ustedes no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. No, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir de ellos de Jericó, le seguía una gran multitud,
Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callaran, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué quieren que les haga? Y ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y Jesús compadeció, les tocó los ojos, enseguida recibieron la vista y le siguieron. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. En la Ilíada de Homero, una novela griega, existen dos grupos muy importantes que podemos ver. El primer grupo son los siervos de Agamenón, el rey de Micenas. Y el segundo grupo son los mirmidones, los siervos de Aquiles. Entonces, los siervos de Agamenón todo lo hacían porque sabían que seguirlo era sinónimo de victoria, ya que en aquellos años Agamenón dominaba prácticamente todo el Egeo. Entonces, seguirlo era sinónimo de victoria y por ende dinero y poder, cosas indispensables para sobrevivir en aquel entonces. Obviamente Agamenón tenía que mantener su poder, tenía que darle riquezas a sus guerreros, porque si no, él se enfrentaba al gran temor de que sus guerreros se voltearan contra él. Y prácticamente así eran los días de Agamenón y de los guerreros de aquel entonces. Era: sí soy poderoso, sí soy grande, pero tengo que mantener este estatus, porque si no mantengo este estatus, todos me van a invadir, ya no me van a servir. Entonces realmente no era una relación correcta, sino que era una relación de conveniencia. Era así: claro, Agamenón, eres nuestro rey, siempre y cuando te sigas manteniendo poderoso. Si tú dejas de tener poder, y si tú nos dejas de dar riquezas, y si tú nos dejas de dar algo a cambio de seguirte, entonces en ese momento nos vamos a voltear contra ti. Esa era la relación práctica de los guerreros de aquel entonces. Sin embargo, los mirmidones, los guerreros más feroces de toda Grecia, servían y vivían solo para Aquiles. De hecho, el propio Homero en su novela dice que en una ocasión Aquiles le dice a su primo que los voltea a ver y les dice: velos, son los soldados más feroces de toda Grecia y cada uno de ellos sufre por mí. Y de hecho Homero enfatiza más diciendo que estos hombres, los mirmidones, solo existían para Aquiles y solamente existían para sufrir por Aquiles. Entonces Homero busca resaltar cómo era común de aquel tiempo que los reyes forzosamente debían mantener la lealtad de los demás con obras poderosas, y los mirmidones no, porque solamente servían a Aquiles. Es decir, que Aquiles no les ofrecía nada y lo seguían. Aquiles les podía ofrecer oro y seguían. O sea, aunque no les ofreciera nada, aunque murieran simplemente por morir, no importaba, porque ellos solamente existían para servirle a Aquiles. No importaba si había una ganancia, no importaba si no había una ganancia, no importaba si Aquiles mantenía su lealtad o no. Ellos solamente existían por una sola razón: para servirle a Aquiles. De hecho, Homero nos relata que prácticamente después de que termina la guerra de Troya, que se relata en la Ilíada, y Aquiles fallece, no se vuelven a mencionar la historia de los mirmidones. Muchos historiadores han dicho que probablemente fallecieron en ese momento, que murieron hasta el final, o que no encontraron más vida, como Aquiles ya no estaba, y decidieron ellos mismos quitarse la vida. La realidad no se sabe, pero el punto es que en efecto, una vez que Aquiles fallece, la historia de los mirmidones ya no existe. No se sabe a ciencia cierta qué sucedió con ellos, pero lo cierto es que ellos vivían para servirle a Aquiles, y una vez que Aquiles ya no estaba, ellos también dejaron de servirle, dejaron de ser mencionados. Homero resalta esto porque él dice: es clásico que los reyes de antaño solamente mantenieran la lealtad de sus súbditos y se preocuparan por mantener la lealtad de sus súbditos. Esa era
la relación clásica, eso era lo normal de aquel entonces. Que los reyes mantenieran la lealtad de los súbditos, y si no la mantenían, estaban en riesgo de que los pueblos se volvieran en contra de ellos. Eso era lo normal, que los reyes mantenieran el poder para que los súbditos se mantenieran con él. Si no, pues eso no iba a suceder. Se iban a voltear en contra de los reyes. Era indispensable que los reyes de antaño mantenieran el poder, porque si no, se iban a voltear en contra de sus ejércitos. Entonces los reyes de antaño tenían que asegurar la lealtad de sus súbditos, dándoles cosas a cambio, manteniendo el poder, para que los súbditos los siguieran sirviendo. Y si eso no pasaba, era obvio que iban a estar en su contra. Si los guerreros ya no venían algo que se les fuera a dar por servirle al rey, pues entonces se le iban a voltear. Eso era la relación normal. Era que el rey tenía que mantener la lealtad de los súbditos y darles cosas a cambio. Si no, esa lealtad se iba a perder. Eso era lo que Homero resalta, que los reyes tenían que mantener la lealtad de los súbditos y darles cosas a cambio, si no se perdía la lealtad. Esto no sucede con los mirmidones, porque los mirmidones no importa lo que ellos tuvieran, no importa si morían, ellos solamente existían para vivir, para morir y para sufrir únicamente por Aquiles, nada más. De la misma manera, todo este pasaje nos deja ver que sin importar el precio, lo que Jesucristo quiere resaltar es que cada humano debe de seguirlo simplemente porque Cristo le está haciendo un llamado a la salvación. Y si no lo hace, la persona que lo rechaza solamente le quedará enfrentar el juicio y el infierno. Y obviamente entendiendo que el seguirlo es un llamado no a la autorrealización, no al éxito, es un llamado a negarse a sí mismo. Por lo tanto, este pasaje muestra 3 escenas. En primer lugar, que es indispensable seguir a Jesucristo. La segunda escena, que no existen jerarquías con Jesucristo. La tercera escena, que esto no es un llamado al éxito, sino a negarnos a nosotros mismos. Y finalmente, en el último fragmento del pasaje, que todo se resume en seguirlo. Entonces, en primer lugar, él quiere mostrar, el joven rico que se menciona aquí, le quiere mostrar su perfección a Jesucristo. Y Cristo no solamente le muestra que no era perfecto, sino también el materialismo que había en su corazón. De paso, hay muchas cosas aquí que se pueden malinterpretar. Por ejemplo, cuando Jesucristo le dice que si quieres ser perfecto, guarda los mandamientos. Entonces hay gente que ha tomado esta malinterpretación, que esto lo malinterpretan, para decir que hay que hacer buenas obras. Bueno, en ningún momento lo que Jesucristo estaba aquí era de ponerlo con una exageración que obviamente nadie iba a alcanzar. Porque cuando le dice, si quieres ser perfecto, ningún ser humano puede ser perfecto. Pero Jesucristo, conociendo el corazón de este hombre, le está haciendo a modo de burla. Ok, bueno, si quieres ser perfecto, pues guarda los mandamientos, ¿no? 2 cosas que ningún ser humano puede hacer: ser perfecto y guardar los mandamientos. Entonces, esto no es Jesucristo diciéndonos, sé perfecto, ¿quieres ser perfecto? Guarda los mandamientos. No, esa es una exageración que Jesucristo está tomando a propósito para sacar a relucir la hipocresía y el comportamiento de este hombre. Pero Jesucristo en ningún momento nos está diciendo que hagamos eso, o Jesucristo en ningún momento está dándonos ese punto de aplicación. No, es algo que solamente está usando de una manera exagerada y burlona con este hombre, conociendo la actitud de este joven, que pues era una actitud hipócrita y que no era real. Lo más seguro es que este joven rico, al tener un estatus muy alto, porque pues obviamente era rico, él quería tener otro punto en su currículum, ¿no? Aparte de rico y todo, soy seguidor de Jesús. Jesucristo obviamente conocía su hipocresía, conocía la falsedad con la que se le estaba acercando. Entonces él le dice, pues mira, si quieres ser perfecto,
exageración burlona, pues guarda los mandamientos. Exageración burlona. Ningún ser humano es perfecto, ningún ser humano puede guardar los mandamientos. Vuelvo y repito, esto no es algo de aplicación para nosotros, esto no es algo que nosotros debamos de tomar, porque Jesucristo aquí no está dando una aplicación ni nos está diciendo que hagamos esto. Él está haciendo una exageración burlona al ver la actitud de este joven, que era una actitud completamente falsa. Entonces por eso le responde con estas exageraciones burlones. Y es aquí lo que vemos cuando le dice, guarda los mandamientos. Quieres guardar la vida, pero de igual manera. Él dijo que la vida es seguirlo, pero volvemos a repetir. Lo que sucede aquí es que Jesucristo le está respondiendo de una manera exageradamente burlona, sabiendo su actitud completamente falsa. Entonces Jesucristo le hace el listado de los mandamientos. Y el joven le dice, todo esto lo he guardado. O sea, todo esto lo he hecho. Ah, ok, perfecto. Entonces él le dice, entonces solamente vende tu dinero y dáselo a los pobres. Otra vez, exageración burlona, sabiendo la actitud falsa de este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre llega diciéndole cosas que jamás sabía que era imposible que hiciera. Guarda los mandamientos. No hay, ciertamente ya lo dice la Escritura, lo dicen los Salmos, ciertamente no hay hombre que haga el bien y nunca peque, así ya lo dijo Job. Lo dice la Escritura, si el hombre peca, los Salmos, si el hombre pecare, ¿quién se podrá mantener de pie? O sea, no existe ningún ser humano que pueda decir, yo he guardado la ley, yo nunca he pecado. Pero este hombre, el joven rico, decía que sí. Y Jesucristo le contesta de una manera burlona y exagerada. Entonces, con todo este examen que Jesucristo le hace en el capítulo 19, no solo le muestra que no era perfecto, sino también el materialismo que había en su corazón y la falsedad que había en su corazón. Era una falsedad porque le dice, te quiero seguir, pero realmente no estoy dispuesto a seguirte. Porque aquella persona que está dispuesta a seguir a Jesucristo, tiene que estar consciente que va a dejar todo por Cristo. Y duele. Sí, claro que sí. Pero conviene. ¿Por qué? Porque si no decidimos seguir a Cristo, pues vamos a terminar en el infierno. Y él lo dijo claramente, ¿no? Aquel que quiera salvar su vida la perderá. O sea, aquella persona que dice, híjole, ya vi cómo es seguir a Dios, es complicadísimo, la verdad, estoy consciente de lo complicado que es, ya no lo sigo. Bueno, vas a perder tu vida. ¿Por qué? Porque esto lo estás haciendo según por salvar tu vida, ¿no? Porque tú estás diciendo, no, pero pues yo no puedo con esto, la verdad es complicado, la verdad, no. De todas formas vas a perder la vida, hermano. Eso sí, no tengas la menor duda. Si tú crees que no seguir a Jesucristo te salva de sufrir en este mundo, no, al contrario, vas a sufrir más. Y todavía sabiendo que al final de tu vida vas a terminar en el infierno. De hecho, se sufre más. Ahora, el hecho de hablar de dinero no se debe de malinterpretar, ya que tener dinero no es malo. Pero el aferrarse al dinero y a lo que sea por encima de Cristo, esto sí está mal. Y no es posible seguir a Cristo. Quien pone otra cosa por encima de Jesús, no es digno de seguirlo. Mira, esto es muy sencillo de entender. Nosotros no podemos tener nada por encima de Jesús. Volvemos al ejemplo de los mirmidones. Los mirmidones solamente vivían por Aquiles. Perdieran o no perdieran, solamente vivían por Aquiles. Ellos podían casarse, podían tener hijos, podían hacer lo que quisieran, pero jamás en la vida podían anteponían nada por encima de Aquiles. Nada. Podían vivir la vida como ellos quisieran, pero no podían anteponer nada por Aquiles, porque Aquiles era el todo para ellos. De la misma manera, nosotros no podemos anteponer nada por encima de Cristo. Nada. Nada. Y prácticamente lo que el día de hoy podemos hacer, y también lo que al día de hoy podría ser un ejemplo de anteponer algo por encima de Cristo, es atar nuestra vida a cualquier otra cosa que no sea Él. O sea, claro que yo pueda tener una relación, claro que yo puedo tener cosas, pero yo entiendo que eso ha venido de parte de Dios.
Y si eso ya no se puede lograr, claro que yo tengo que esforzar humanamente en lo que yo pueda hacer, como dice el propio Salomón, en lo que requiere diligencia, el propio Pablo, en lo que requiere diligencia, en eso esforzarse. Como dice también Salomón en Eclesiastés, en lo que tenga que esforzarme, o sea, conforme a mis fuerzas, o como dice aquella historia de Twitter en Jueces, en Jueces o en Samuel, dice claramente la escritura, tú irás al norte, yo iré al sur, y que al final Jehová nuestro Dios ganará, que Jehová nuestro Dios decida sobre nuestras vidas. O sea, vamos a esforzarnos, pero Jehová nuestro Dios va a decidir. Entonces, claro que nosotros tenemos que esforzarnos en nuestra vida, por supuesto, eso es lo que la Biblia dice, que tú te esfuerces, tú vayas para allá, vayas para acá, y al final Jehová nuestro Dios va a decidir. Esto lo dice la escritura. Pero la Biblia nos deja claro que Dios es el que decide lo que sí y lo que no. Y nuestra vida así se decide. Nos esforzamos y todo, pero con el pleno conocimiento de que Dios decide si sí o si no. Y toda nuestra vida es centrada en Cristo. Todo lo que hagamos es centrado en Cristo. Esa es la vida del creyente. Entonces, el creyente que no está dispuesto a eso, no es creyente. La persona que no está dispuesta a eso, a que toda su vida dependa de Cristo, no puede seguir. Este hombre no era necesario explicarle más. No era necesario decirle, no es necesario que des tu dinero. No era necesario, porque bastaba con simplemente la actitud que tomó cuando le dijo, dale tu dinero a los pobres, para dejar en claro que este hombre jamás en la vida hubiera hecho nada por seguir a Cristo. Este hombre nunca hubiera seguido a Cristo. Porque simplemente cuando se le dijo, deja tu dinero, dáselo a los pobres, este hombre dijo, no puedo. No puedo deshacerme de mi dinero. O sea, no era necesario explicarle más, porque desde el momento en el que este hombre decidió que no podía dejar su dinero, ahí dejó en claro que no podía seguir a Cristo. Porque cualquier persona que no está dispuesta a dejar todo por Cristo, no puede seguir a Cristo. Este hombre no podía seguir a Cristo porque no estaba dispuesto a dejarlo todo por Cristo. Y debo aclarar que no seguir a Cristo no es como no pude alcanzar algo grande, no es como no pude entrar a la facultad que quería. Es como decir claramente, si no sigo a Jesucristo, me condenaré eternamente. Esto no es un juego, no pasa nada, sigue con tu vida. Es que Cristo está dejando en claro que debes seguirlo. Y para hacerlo, nada puede ser más importante que Él. Nada. Toda nuestra vida gira en torno a Él. Él es el centro de todo. Y si no es así, nadie lo puede seguir. No lo puede seguir. Yo te invito a que el día de hoy te analices si realmente tu vida es Cristo. Que toda tu vida gira en torno a Cristo. No de que un tiempecito para Cristo, un tiempecito para... No. Toda tu vida es de Cristo o no es así. Aquí no puede haber puntos medios. Aquí no puede haber puntos medios. O toda mi vida es de Cristo o no es así. Pero tú no puedes estar diciendo que no, si solamente un ratito, solamente trato de echarle ganas, no. O toda mi vida gira en torno a Cristo o no es así. Hay muchos jóvenes que el día de hoy, Cristo solamente es un adorno muy importante en su vida. Hay muchas personas que el día de hoy Cristo solamente es algo muy importante en su vida, pero no es su todo. Es más importante su yugo desigual, es más importante su relación absurda, es más importante su trabajo, es más importante su carrera, lo que sea. Y con esto no te estoy diciendo que no sea importante tu carrera, pero toda la carrera que estudiaste, la carrera que estás estudiando, lo que estás haciendo el día de hoy en tu vida, ¿es para Cristo o es inútil? ¿Es para Cristo o no te sirve de nada? Ya lo dijo John Piper.
Una sola vida tenemos y solo lo que se hace por Cristo perdura. O toda tu vida es para Cristo o es absurda, sin sentido, y vas a terminar en el infierno. O Cristo es tu todo o no es nada. Pero no es tu adorno. O Cristo lo es todo o no es nada. Pero no puede ser tu adorno, que nada más lo traes ahí para que, como que nada más adornando mi vida. Pero no es nada. Por eso, o Cristo lo es todo para ti, o no es nada para ti. Pero no puede ser tu adorno. No puedes nada más adornar o una parte de ti, entonces no es nada. No puede ser nada más una parte de mi vida, algo muy importante de mi vida. Entonces no es nada. Mucha gente así lo trae, como una parte de su vida, como un adorno de su vida. Entonces no es nada. O Cristo lo es todo para ti, o no es nada para ti. Pero mucha gente así lo trae, como su adorno. Por eso, o Cristo lo es todo para ti, o no es nada para ti. Pero muchos lo traen como su adorno. Como una parte de ellos. Y eso es absurdo. Porque no puede ser tu adorno, ni nada. O es tu todo, o no es nada para ti. Y esto no es falta de deshumanización, ni falta de sensibilidad. Se llama que toda tu vida gira en torno a Cristo. Después, en el siguiente fragmento, Cristo les quiere mostrar que al seguirlo no hay jerarquías como normalmente se cree. Y muchos discípulos y personas que estaban pensando en seguirlos suponían que esto es un reino y ok, lo sigo aspirando a un puesto alto. Como eran los ejemplos, asuntos del contexto. Por eso les dice que a unos los llamó a trabajar, a otros los llamó a trabajar y así, ¿no? Llamó a varios a trabajar. Por ejemplo, volvemos otra vez a la Ilíada. Agamenón, rey de Micenas, que fue uno de los protagonistas de esta novela, cuando vieron que él tomó la playa de Príamo, muchos de sus reyes le trajeron regalos para cuando él conquistara Troya les dieron lugar especial. O sea, como ya llegó a Troya, a la playa ya la conquistó y mañana va a conquistar Troya, hay que llevarle regalos para que nos dé una torrecita, para que nos dé el jardín, para que nos dé parte del ejército. Y de la misma manera en la vida actual se busca esforzar uno en un ámbito para conseguir un lugar más alto. Entonces algunos de los que pretenden seguir a Cristo o sus seguidores tenían en mente ese lugar que voy a ocupar. Por eso les relata esta historia de que de los obreros de la viña, donde los contrata, les dice les voy a pagar tanto, y su respuesta es los postreros serán los primeros. Y esto a sus ojos no tiene ningún sentido porque Cristo le relata una historia de trabajadores contratados, donde dice que a los últimos trabajadores contratados les paga lo mismo que a los primeros. Entonces ellos dicen, no, pero es que a nosotros los primeros nos debe de haber pagado más. Y nos está pagando lo mismo que a los últimos. Y aquí hay una aclaración. En la propia historia de los obreros de la viña, en ningún momento dijo que les iba a pagar más por trabajar más. Dijo, si tú vienes conmigo, te voy a pagar esto. Y a todos los que llamó, les prometió, yo solamente te voy a pagar esto. Por eso, él les dice, ¿no conveniste conmigo en un denario? O sea, él nunca les prometió otra cosa. Él les dijo, ven conmigo a trabajar y te voy a pagar un denario. Y les pagó lo mismo que a los primeros, que a los últimos trabajadores que trabajó, porque a todos solamente les prometió un denario. Y después dice, aparte de que yo no te prometí otra cosa más, que solamente te prometí pagarte un denario, yo soy el jefe
y puedo hacer lo que quiera. Lo que el pasaje quiere dejar en claro son dos cosas. Número uno, Cristo no prometió otra cosa. Miren, hay mucha gente, de verdad, sumida completamente en la desilusión. Hay mucha gente, sumida en el desánimo, en la debilidad y la frustración dentro del cristianismo, porque piensan que no alcanzaron el éxito. Había una disque iglesia, ¿no? Que siempre se la pasaban alcanzando y conquistando, y nunca alcanzaban, y nunca tenían el éxito. Pero nuestro Señor jamás prometió éxito. Nunca lo prometió. Entonces, así como estos trabajadores que dicen, es que ¿por qué? Pues si nosotros llegamos primero y les pagas lo mismo, porque a todos solamente les prometió pagarles un denario. Nunca les dijo, como eres el primero, a ti te voy a pagar más. Y como eres el último, te voy a pagar menos. No, a todos les dijo, vengan a trabajar y les voy a pagar un denario, nada más. No les dijo, les voy a pagar más, menos. Como eres el primero, el último, no. El contrato era, tú vienes a trabajar conmigo, te pago un denario. Entonces, en la vida cristiana, Cristo jamás en la vida prometió cosas que nosotros hemos estado inventando, que nosotros hemos creído cosas que Él jamás dijo que nos iba a dar. Ese ya es el problema de nosotros. Pero Él jamás prometió otra cosa que lo que su palabra dice. Entonces, ninguno de nosotros tiene derecho a inventar y peor aún a exigirle cosas que Él nunca dijo. Nadie de nosotros tiene derecho a inventar promesas que este libro no dice. Porque a ti te parecen bonitas. Porque a ti te parece que así piensa Dios. No. Tú no tienes derecho a inventar algo o inventar una promesa que no está en este libro. Aquí solamente se dice lo que Cristo ha dicho y ha prometido. Pero no inventes otra cosa que la Biblia no dice. No inventes otra cosa que Jesucristo no prometió. Él jamás prometió éxito ministerial. Jamás prometió éxito en el trabajo. Nunca lo prometió. Él dijo, niégate a sí mismo y sígueme. Y la promesa es en la vida eterna. Pero dejar pero de verdad, muy en claro, que no inventes promesas y cosas que Cristo nunca dijo. Porque no es así. Y a veces así pensamos, ¿no? Pero es que yo quiero una promesa y quiero dinero y Cristo es grande y Él es bueno para bendecirnos. Y entonces ahora Él nos va a bendecir. Él nunca dijo eso. ¿Sí? Entonces hay mucha gente desilusionada, mucha gente harta, fastidiada, que dice, es que no he alcanzado. Él nunca prometió nada de eso, jamás en la vida. Entonces esto nos enseña que lógicamente no existen jerarquías en el pueblo de Dios también. En primer lugar nos enseña que no busquemos cosas que Cristo no prometió. Y en segundo, que no existen jerarquías en el pueblo de Dios. Por eso dicen, pero es que nosotros somos los primeros, los postreros, sí, y todos son iguales para mí. En el pueblo de Dios hay cargos de servicio, no hay jerarquías. Como diría Josías Grauman, más cargos, más pies lavo. También no malinterpretemos, esto no está diciendo que el que no tiene nada es superior a alguien que tiene todo. Porque los postreros serán los primeros, se han malinterpretado para decir que los que son menos, no importa lo que hagan, siempre van a ser superiores a aquellos que son más. Y según debes de procurar ser pobre, porque un rico es malo, porque los postreros serán los primeros. Y debes de procurar ser un ignorante, porque esos inteligentes están mal, es mejor ser un tonto. Los postreros serán los primeros. Y yo vuelvo a dejarte muy, pero muy en claro. Cuando Cristo habla de esta parábola, los postreros serán los primeros, está diciendo que lo mismo para Cristo es el que no tiene nada que el que tiene todo. Aquí no existen jerarquías.
Con Cristo no hay jerarquías. Ya que le he dejado, todos son iguales. No existen jerarquías. Después él va a dejar en claro que seguirlo, en último lugar él va a dejar en claro que seguirlo no es un llamado, un lujo. Se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, que tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, la verdad de mi vaso beberán y con el bautismo con el que yo soy bautizado serán bautizados. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo le pide a Jesús que sus hijos ocupen un lugar alto, a tu derecha y a tu izquierda, significando grandeza en su reino. Y él les dice, ¿pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? O sea, cuando se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, y todavía se nos menciona en el propio pasaje, que los discípulos se enojaron, era porque se enojaron porque dijeron, mira, ya le fue a pedir que ocupe un lugar alto en su reino, pues yo también lo quiero ocupar. Entonces todos ellos suponían que seguir a Jesucristo es ser exitoso como un rey. Así como el ejemplo que te puse de Agamenón, de todos los reyes de antaño. Ellos pensaron que Jesucristo era igual, un super rey más. Y que seguirlo, pues les iba a dar un lugar muy alto con él. A ver ahora qué ciudad vamos a conquistar Esparta y vamos a conquistar Grecia. Y entonces cuando él ocupe un lugar así, nosotros también vamos a formar un lugar, vamos a formar parte de su reino. Ellos suponían eso, que era un llamado a la grandeza, al éxito. Y claro, vamos a seguirlo para cuando él conquista a los romanos y después empezamos a conquistar Esparta, Micenas, ahí vamos a estar con él. Así que seguir a Cristo, él les dice, pues ¿están dispuestos? Porque realmente ustedes creen que es un llamado al éxito y no es así. Seguir a Cristo es negarse a sí mismo y sin importar el costo, y no malinterpretemos. Es un llamado a negarnos a nosotros mismos y pase lo que pase, seguir a Cristo. No es un llamado al éxito, es indispensable seguirlo, porque si no solamente quedará el infierno, pero no es un llamado al éxito. Hay tanta debilidad y frustración dentro del cristianismo y muchos piensan que pues es que no han alcanzado el éxito. No, porque Cristo nunca nos llamó al éxito. Cristo les dice, ¿van a sufrir lo que yo voy a sufrir? Es una cuestión que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. Y no se queda solo en la pregunta, es algo que todos tenemos que estar dispuestos. Cristo les dice, perfecto, así será, sufrirán como yo. Pero el tener un lugar alto junto a mí, solamente a Dios le corresponde. Sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío, sino aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Pero aquel que ocupará un lugar más alto, por así decirlo, es aquel que se haga más semejante a Cristo. Mira, aquí se dice, el que quiera ser el primero entre ustedes sea su siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida de rescate por muchos. Yo no sé cuántas veces, de verdad, escuché esto para decir, ¿ya ven? El primero es el que más sirve. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Limpia las sillas? ¿Quieres ser el primero en el reino? Limpia las sillas, llega temprano, llévale la maleta al pastor, tráele un desayuno al pastor. Tonterías, estupideces, en pocas palabras. La mayor forma en la que Jesucristo nos sirvió fue dando su vida por nosotros. Entonces, nosotros como seguidores de Jesucristo, nuestra labor es seguirlo a Él. No salirme a la calle y a ver quién necesita que le barra la calle. Eso es bueno, pero eso no es lo que el pasaje está queriendo decir. No es de que, el primero en el reino de los cielos es el que agarra y es el que barre las calles y es el que lleva a los trapeadores. Mira, si eso fuera lo que Jesucristo quiso decir, entonces gente que no cree en el Señor Jesucristo como Keanu Reeves y como otros altruistas filántropos, ya están en el cielo. Ya no tienen que creer en Jesucristo, ¿para qué? Se la pasan sirviendo al mundo mejor que mucha gente. Son filántropos, donan su dinero a causas benéficas. Y no donan 2 pesos, 3 pesos, donan millones de dólares. Todo lo dejan para dar dinero. Entonces, si esa es la situación, ya la justificación es por fe. Ya esta gente ya se ganó el cielo. ¿Por qué? Porque son personas que todo su dinero lo donan a fundaciones caritativas.
Ellos sirven al mundo. Entonces, si esa es la situación, ya la justificación ya no es por fe, es por cuánto dinero des a la pobreza. Cuánto sirvas al mundo. Entonces, gente como Keanu Reeves, como te digo, como estos filántropos, ya ganaron el cielo. Ya no necesitan la justificación, porque ya sirvieron. Esto no es de servicio. Es bueno servir, pero no es lo que el pasaje está diciendo. No malinterpretemos lo que el pasaje está diciendo. El pasaje está diciendo el carácter de Jesucristo. O sea, nosotros tenemos que ser más semejantes a Jesucristo. Esa es nuestra meta de vida, ser cada día más semejantes a Jesucristo. No se trata de servicio, porque si fuera de servicio, entonces aquellas personas que donan millones de dólares a fundaciones caritativas ya ganaron el cielo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la justificación es por fe, no por obras. Entonces no puede hablar de servicio este pasaje. Este pasaje no se debe malinterpretar para hablar de servicio. Es bueno servir, pero no es lo que el pasaje está queriendo decir. El pasaje nos está hablando de la obra de Jesucristo y de seguirlo. Entonces ya, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo lo hizo? Muriendo en la cruz por nosotros. Nosotros no podemos morir en una cruz. Nosotros tenemos que ser semejantes a Él. Entonces, cuando Él dice, el que quiera ser el primero entre ustedes sea su siervo, no está diciendo que, entonces tengo que ir y agarrarle las mochilas y llevar cargando a los apóstoles, porque es lo que mucha gente inventa. Eso es lo que el primero en el reino de los cielos es el que más sirve, es el que más se levanta y barre la calle. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje no puede estar hablando de servicio, porque te lo vuelvo a repetir. Si ese fuera el punto, entonces gente como Keanu Reeves, como esos grandes filántropos, pues ya ganaron el cielo. Porque donan millones de dólares a instituciones caritativas. Ya ganaron el cielo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la justificación es por fe. Entonces lo que el pasaje está hablando es de ser semejantes a Jesucristo. Seguir literal el ejemplo de Jesucristo. Cristo vino a entregar su vida por nosotros, entonces nosotros también tenemos que entregar nuestra vida por Él. Así que Él les dice, perfecto, síganme, pero los más grandes no serán los que por así decirlo, se preocupen en seguirme, sino en realmente obedecer. Y obedecer lo que Él dice. Y finalmente, para dejar muy sencillo los puntos de Jesucristo, Él nos muestra esto. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino oyeron que Jesús pasaba y clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les respondió para que callasen, pero ellos clamaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y Jesús, compadecido, los tocó y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Notemos que estos ciegos solamente tenían una noción de quién era Jesucristo y reconocían el linaje de Cristo, de David, como lo dice Pablo en Romanos. Entonces ellos comprendían que solo Él los puede sanar, solo Él es Dios, y es muy esencial con lo que concluye. Le siguieron. Esto nos resume todo lo que Cristo ha querido decir en el capítulo. Esto nos resume que, número 1, tenemos que estar dispuestos a seguirlo. Dejar todo y seguir a Jesucristo. Número 2, que aquí no existen jerarquías. Todos somos iguales delante de Cristo. Número 3, que no existe un llamado al éxito. Esto no es un llamado a seguirlo. Seguir a Jesucristo no es un llamado al éxito. Es un llamado a entregar mi vida por Él. Eso es lo que el pasaje nos dice. El número 1, tenemos que estar dispuestos a dejar todo por Cristo. Número 2, que aquí no existen jerarquías. En el pueblo de Dios no existen jerarquías. Como lo vemos en el punto número 1. Es estar dispuestos a dejar todo por Cristo.
Número 2, no existen jerarquías en el pueblo de Dios. Número 3, el seguir a Cristo no es un llamado al éxito. Y estos hombres, de la manera más sencilla, estos ciegos, comprenden todo esto y simplemente lo siguen. Esto nos muestra lo que todos tenemos que hacer. Sin importar lo demás, solamente tenemos que seguir a Cristo. Que no nos importe lo demás. Y pase lo que pase, seguir a Cristo. En conclusión, querido, querida, tú debes entender que tu destino solo tienes 2 caminos. O decides seguir a Cristo y ser salvo, o decides rechazarlo y terminar en el infierno. Tú tienes que entender que debes dejar todo por Cristo y que no te puedes aferrar a nada de este mundo. Tú tienes que entender que con Cristo no existen jerarquías como lo es en este mundo. Con Cristo no existen jerarquías. Y tú también tienes que entender que seguir a Cristo no es un llamado al éxito, es un llamado a seguirlo, sin importar lo que pase. No es un llamado al éxito. No es un llamado al éxito. Es un llamado a seguir a Cristo, suceda lo que suceda. Pero no es un llamado al éxito. No es un llamado a millones de dólares, no. Es un llamado a seguir, a seguir a Cristo, pase lo que pase. Y de verdad, debes de seguir a Cristo por encima de todo. No te puedes aferrar a nada de este mundo. Debes dejar todo por Cristo. Aquí en este mundo existen jerarquías. Con Dios no existen jerarquías. Y seguir a Cristo no es un llamado al éxito. Es un llamado a seguirlo, pase lo que pase. Y querido, querida, debes de seguirlo de la manera en la que dice el pasaje. Debes de seguirlo. Porque si no lo haces, terminarás en el infierno. Y si te aferras a este mundo, sufrirás también. Pero la vida eterna, la verdadera vida, solamente está en Cristo. Así de fácil es. Debes de dejar absolutamente todo por Cristo. Como Él decía, debes de entrar por la puerta que es Cristo, debes de correr a la salvación que es Cristo y debes dejar todo por Cristo. Debes entender claramente que con Él, con Cristo, no existe ninguna jerarquía. Y tienes que entender que seguir a Cristo jamás es un llamado al éxito. Pero por supuesto que como ser humano tienes que correr a Cristo, tienes que ir a Cristo, porque si no, terminarás en el infierno. Todos somos pecadores y todos merecemos el juicio. Y Dios en su gran amor mandó a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz para dejarnos muy en claro que debemos dejar todo por Cristo. Que no existen jerarquías con Cristo. Que seguir a Cristo no es un llamado al éxito. Y debemos de seguirlo porque si no, terminaremos en el infierno. Tienes que correr a Cristo. Tienes que ir a Cristo. Así que debes verdaderamente seguir a Cristo. De eso se trata tu vida. Que Dios te bendiga.